Cienciano. Son libros diferentes, pero todos tienen el espíritu de ser libros deportivos. Y en este momento tan difícil de todo, a mí que se pongan a escribir y que publiquen y que editen, me parece hasta milagroso. Pero bueno, aquí están y por suerte tenemos mucho y esperemos el año que viene tener más. Es decir, este año en total con los de Maradona vamos a presentar 17 libros. Sí, que bien. Ayer presentamos el de Ezequiel, el de Gustavo Veiga, el de Daniel Lagares, y hoy presentamos los 8 de ustedes y después los 6 de Maradona que hay. Así que en total van a presentar los 6 libros. Bueno, vamos a empezar de derecha a izquierda con el amigo Hernán Sisín, que tiene algo para mostrar primero, ¿no? Sí, en realidad nos presentamos, Hernán el Ruso y Diego Santonovich. Tomo una palabra que dijiste, Juan, de los milagros, ¿no? Milagro escribir un libro y para nosotros además le sumamos algo más, que fue hacer un documental de este libro. Hemos escrito algunos libros, hemos colaborado con algunas obras literarias de argentinos los dos, y un día nos hicimos muy amigos en la tribuna yendo a ver argentinos, y nada, esa cosa de curioso que tiene uno y de querer seguir escribiendo cosas del club que tanto amamos, nos empezamos a preguntar, bueno, sobre qué podemos escribir, y empezamos a hablar con los hinchas y preguntarles qué partido recordaban en su memoria, sacando aquellos partidos donde Argentinos jugó una final, salió campeón, logró un ascenso, o incluso el debut mismo, ¿no? Ni más ni menos que de Diego Armando Maradona. ¿Qué partido le quedó en la memoria para siempre? Que son esos recuerdos que le vienen al instante, jugado en la cancha de Argentinos. Y la verdad que fue unánime la respuesta. Todos nos hablaban del 4-3 del torneo clausura de Argentinos sobre Independiente. Y sin duda nos dimos cuenta que es el partido más emotivo, como un hito histórico en la historia del club, de ese triunfo de Argentinos que a la semana siguiente le permitió salir campeón y obtener hasta el momento su último título. Y que nada, fue muy emotivo y nosotros, más allá de querer contar ese partido, quisimos indagar en las historias de los protagonistas, de los jugadores que formaron parte de ese juego. El equipo Borghi, ¿no? El equipo de Claudio Borghi, entonces yo estuve en ese partido. Empezamos a conectarnos con los jugadores. Yo he tenido una relación muy directa con ellos en ese momento porque trabajaba en Diario Crónica, pero también era como muy amigo de algunos jugadores. Por ejemplo, el caso del capitán Matías Caruso, que lo conocía desde chiquito porque yo cubrí muchos años fútbol juvenil y recordaba la categoría 84 de Argentinos Juniors, que le dio muchísimos jugadores al equipo de primera división, un total de 11, algo medio inusual, ¿no? Que 11 pibes de la misma categoría debuten en la primera de Argentinos. También de esa categoría surgió Néstor Ortigosa. Bueno, y esa muy buena relación con el tiempo me llevó a poder contactarlos e invitarlos, como hicimos en diciembre del año pasado, al club, a la cancha, que vean el museo, que para muchos era la primera vez que regresaban después de haber jugado en aquel momento. Y nos encontramos con un montón de cosas hermosas que se lo queríamos mostrar a la gente, que era más allá de lo que uno puede leer y emocionarse a través de las palabras y de la escritura. Y así surgió la idea de hacer un documental también que acompañe. ¿Dónde está el documental? ¿Dónde? Vamos a ver un tráiler. Un tráiler del documental. El documental. No, obvio. El documental dura unos 24 minutos. 24 minutos. Nosotros hicimos la presentación oficial en la cancha de Argentinos, fue un momento hermoso. El día 9 de mayo, que justamente se cumplían 15 años de este histórico partido. Estuvo presente Cristian Malaspina, el presidente del club, y muchos de los jugadores que formaron parte de este juego. Y nada, vivimos una noche más que emotiva, o casi tanto como la de ese partido, porque ver la platea llena de hinchas, de socios, de vitalicios, incluso hasta de algún curioso que se acercó para formar parte de esta noche, de la presentación del libro, y justamente esa noche se mostró por primera vez el documental, que ya lo subiremos a la página de YouTube. No sé si tenemos audio acá. Sí. O sea, podemos presentar el tráiler.
bueno, pero hubo partidos muy buenos. Pero que desde la emoción no tiene parangones dentro de lo que yo quiero. Bueno, esto es un adelanto. Estamos... Realmente de esto que vieron, a mí me gusta destacar 3 cosas. La primera es el final de Claudio Borghi, el factotum de todo esto, obviamente, el técnico de aquel equipo, hablando de que para él mismo fue el partido más importante y significativo y emotivo que vivió a lo largo de su carrera, que tiene que ver con lo que decía Hernán antes, que fue el eje del libro. O sea, fue para los hinchas argentinos el partido más emotivo que vimos en cancha en nuestro estadio. A pesar de que no significó un título, sí ganaríamos el título al partido siguiente. Después ver a Calderón, en una de las imágenes se lo nota claramente, reviviendo en la pantalla del museo aquel partido, que marca lo que nosotros quisimos generar en los jugadores, porque el hincha obviamente lo tiene a flor de piel, pero el jugador es distinto. Y con Hernán logramos juntar a 10 jugadores que fueron al club, no solo a revivir la historia, sino también a protagonizarla nuevamente, porque también se ven escenas en las que recreamos los goles de Caruso y de Savia. Y quiero volver a lo que decía al principio, destacar 3 cosas. Esta sería la tercera, que a mí me genera un placer enorme estar en este espacio mostrando el periodismo que llevamos a cabo con Hernán justamente en la escuela del Círculo de Periodista Deportivo, porque si algo amamos nosotros, además del papel y el libro y la posibilidad de escribir y llegar a un público a través de la lectura, notamos y quisimos hacer esto, periodismo del que nos enseñaron en nuestra época. El ruso es más grande que yo, eso es claro, es evidente, ¿no? Pero más o menos somos iguales en edad. Bien, buen contraataque. Pero, digo, nosotros tratamos de plasmar en este producto eso, la producción, el invitar a los protagonistas, el charlar con los protagonistas largo y tendido, como decía Hernán. No solo se trató de decir, che, bueno, hablamos con Matías Caruso y que nos cuente cómo fue el gol. No, está en el libro la historia de Caruso, la historia de Savia, la historia de Fede Domínguez, la historia de Calderón. Apostamos fuertemente por el lado humano de los protagonistas. Creemos que el producto terminó siendo lo que queríamos. Es muy emotivo por momentos. Y creo que a todos los que ejercemos el periodismo nos ha pasado alguna vez cuando entrevistamos a alguien decir, bueno, no solo yo me llevo lo que quería, sino que también le dejo algo al entrevistado. Y nosotros con Hernán lo vivimos plenamente al ver a Juan Savia llorando emocionado, a Calderón, que uno lo ve y es un robot emocionado, a Fede Domínguez emocionado, y todos agradeciéndonos la posibilidad de poder revivir una historia que por ahí ni los mismos clubes le permiten a los protagonistas revivir. Para ellos fue muy valorable que nosotros dos, desde la nada misma, generásemos el espacio de que ellos volvieran a la cancha. Había jugadores que 15 años después de haber salido campeones no habían vuelto al estadio de Argentinos Juniors. Nosotros les abrimos las puertas del club, les abrimos la puerta del museo, los dejamos entrar a la cancha de nuevo. Y la verdad que lo que se ve acá es muy breve, pero en los 24 minutos que dura el corto se nota muy, muy a flor de piel. Es un corto muy emotivo. Creemos también con Hernán que la misma emotividad la plasmamos en estas páginas. Y sinceramente estamos más que orgullosos, no solo del producto que logramos realizar, sino también de que el Círculo nos dé esta posibilidad de presentarlo aquí. Así que muchas gracias. No, también a volver a agradecer porque es un placer estar acá de nuevo. A mí me tocó venir hace un par de años con el libro que escribí de Diego Maradona, El Dioses Argentinos, y nada, volver y regresar y tener un espacio que siempre es fundamental para que estas cosas sucedan. Como vos decías al principio, hay un montón de libros que están apareciendo, estamos en una época de crisis, en una época difícil en la Argentina, pero sin embargo hay muchísima gente que le pone el pecho, que se sacrifica, que por ahí... Yo vengo del palo de la autogestión. Yo ya he publicado 4 libros y lo he hecho de manera autogestiva, y tiene que ver con eso, con decir, bueno, uno lo puede hacer, lo sostiene, y está bueno lograr, como también decía Diego... La mayoría rusos de los que presentan libros acá claro, son autogestivos. por eso mismo. O de alguna editorial chica como el Arco, que es la editorial más grande que tenemos acá. Exactamente. Bueno, ayer el libro de Ezequiel lo hizo Penguin, pero es muy raro Sí, totalmente, que totalmente. presentemos libros deportivos de
Por eso uno agradece el espacio que es tan necesario y sobre todo también hacer hincapié, como decía Diego, que esto nació de la locura de dos personas que nos llevamos, nos mantuvimos en la ilusión y en las ganas de querer volver a hacer algo y lo logramos y eso es maravilloso. Bueno, Por eso es un poquito el milagro. Esto nació de la locura de 3 personas. ¿Viste? Por eso. Hay que tomar decisiones e ir para adelante. Así que nada, de nuevo, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Por qué es el partido más importante? Es el partido más emotivo. ¿Por qué? Porque si no fue campeón, Por cómo lo vivió la gente y por lo que sucedió en el juego con el resultado. Ese partido de Argentinos lo arranca ganando 1-0, Independiente lo empata al minuto con un gol olímpico. Hacía 10 años que no se convertía un gol olímpico en el fútbol argentino y justamente lo convierte Leonel Núñez, ex jugador de Argentinos, surgido de la cantera. Núñez ese día la rompió toda, hizo 2 goles, pegó un tiro en el travesaño. Independiente pasa a ganar 3-1. Con ese resultado Argentinos quedaba casi afuera del título, Independiente se volvía a meter en la pelea, dependía el resultado de la otra cancha, la cancha de Quilmes, estaban jugando Estudiantes con Rosario Central, partido donde lo echan a la Bruja Verón, y con ese empate, al terminar el partido, gracias a que el argentino lo da vuelta sobre la hora, gana 4-3, faltando 3 minutos, mete 2 goles Argentinos. O sea, lo empata, lo va a buscar y lo gana, y Argentinos queda primero, y a la fecha siguiente sale campeón en la cancha de Huracán frente a Huracán. Entonces, es un resultado trascendental que le terminó dándole casi un título, o poniéndole las puertas de un nuevo título, y por la emoción vivida en ese encuentro. Estuvo presente Diego Maradona también en el partido, o sea, hay muchas cosas que uno va encontrando a medida que va leyendo el libro, y nada, es de esos partidos históricos que quedan, un 4-3 no se ve muy comúnmente, y una cosa es que suceda en la primera fecha de un campeonato, o en la fecha 5 y no mueve demasiado, pero este resultado terminó siendo súper importante para que Argentinos a la fecha siguiente salga campeón. El técnico era Claudio Borghi, un jugador que multicampeón en Argentino, surgido del club, y que le daba como técnico un campeonato al equipo, o sea, muchas cosas. El capitán, para cerrarlo, el capitán Matías Caruso nació en el año 84, el primer año que Argentino salió campeón. No solo eso, nació el 15 de agosto, el día de la fundación del club. Mirá que son las casualidades de la vida, que terminó siendo el capitán de ese equipo y haciendo el gol, el cuarto gol de este partido, lo marca él, sin la cinta de capitán en el brazo porque la había perdido en el gol anterior. Esas curiosidades del fútbol. Hay muchas cositas que marcan hechos, y sobre todo lo que decía al principio, cuando nosotros hablábamos con los hinchas y le preguntábamos cuál era el partido que más recuerdan, sin nombrar a alguno que Argentino salió campeón, pero que hayan estado en la cancha, que lo hayan vivido, todo el mundo hablaba del 4-3 contra Independiente. Entonces, no le conté más detalles porque no te van a comprar. Unió muchas generaciones. Se lo están dando todo. Y sí, es verdad, está a la venta el libro acá afuera. Brevemente para cerrar, perdón, Sí, para sí. redondear la idea de la pregunta del caballero, a nosotros particularmente me pasó mucho que mis amigos me decían, ¿cómo van a escribir un libro sobre un partido? Están choreando. No, justamente, al meterte en la investigación de lo que fue el partido, no solo surgen las anécdotas que cuenta Hernán, sino un montón más, y decís, claro, ¿cómo no vamos a hacer un libro sobre 90 minutos de fútbol? Es la magia y es lo que genera, bueno, lo que generó ese partido, que bueno, particularmente yo terminé el cuarto gol en el piso acostado de la tribuna llorando con 5 nenes, hijos míos y amigos llorando arriba mío y diciéndome, Russo no llores, y yo no podía más de la emoción. A partir de ahí surge todo y después se dio que al meterte a desmenuzar, hay un montón de historias dentro de esos 90 minutos. Por eso logramos rellenar estas páginas y por eso estamos tan felices de poderlo haber realizado. A ustedes les digo que el cuento más lindo, más interesante de Fontana Rosa es sobre un partido. Solo un partido. Es el Sí. final de Central Ñuble. Sí, la verdad. Es el del viejo Favale. Sí. Bueno, que ya que lo cuenta pues siempre en sus... Sí. Hay muchos partidos. Hay muchos partidos vamos para contar. A Daniel Roncoli. Tenemos el prestigio de tener un expresidente de un club. Daniel, Sí, no sé, presidente de Cañuelas. no sé si es prestigio. Los hinchas por ahí no piensan lo mismo. Suerte que no hay ninguno acá. De cualquier manera te fue mejor que lo que está haciendo ahora, me parece, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme. Como yo quería ser original, voy a presentar un libro que no está todavía. Va a estar en 5 o 6 días, así que traje la tapa desmontada, porque me parece que también como acá hay estudiantes de periodismo es una cosa que por ahí no la ven habitualmente. Está la tapa, la contratapa y las 2 solapas. Creo que ellos dieron una clave de algo que me está pasando a mí
en estos últimos meses que he venido ya más de una vez al círculo, y que es que por ahí los jugadores de un equipo no vuelven a la institución, con todo lo que tiene que ver con lo territorial. Así que para nosotros que pasamos por esta casa como estudiantes, con toda una ilusión y un camino por delante, volver siempre es un hecho muy emotivo, y por eso me gustaba mucho presentar el libro aquí. Así que desde ya muy agradecido. Y es un libro que tiene que ver con el periodismo, porque si bien es una novela, y como toda novela tiene muchas capas, cuenta fundamentalmente como una historia central, la historia de dos boxeadores, de una gran amistad, todo cómo se forma una amistad, por qué cantidad de cosas simples o puntos en común pueden conformar una amistad, y a través de una carrera asimétrica entre los dos, cómo también puede surgir una enemistad, y los dos puntos de vista en una enemistad, ¿no? Que eso también está manifiesto en el libro. Uno de estos ex boxeadores, el que no le va bien como boxeador, se dedica al periodismo deportivo, y entonces ahí es donde me gustaba contarles, cuando Juan me invitó, me parecía que era lo más interesante para comentar hoy acá, que yo utilizo un artificio literario para hacer durante el transcurso del libro varias coberturas periodísticas que hace este periodista, este personaje, a lo largo de su carrera, y que tienen que ver con sucesos muy importantes del deporte argentino que por una cuestión generacional a mí no me tocó cubrir, y que los disfruté como lector a la distancia. Algunos no los viví en el momento, sino yendo al archivo, y otros que me tocó leer como lector del gráfico. Muchos decimos que aprendimos a leer con el gráfico. Así que meterme con esos textos y recrearlos para mí fue muy interesante, porque hice una intervención, los volví a escribir, e inventé además toda una historia que tenía el periodista en sus coberturas, algo que obviamente no estaba en las notas, un montón de situaciones que yo quise imaginar que ese periodista había vivido. Así que desde ese punto de vista, creo que es un libro que tiene mucho que ver con el periodismo y con el deporte. Básicamente eso. Agradecerles nuevamente la oportunidad, y todos tenemos más o menos la misma pulsión, una gran pasión, un gran entusiasmo, y estamos todos atravesados por esta misma sensación. Es muy difícil publicar un libro en la Argentina, todo lo que lo hacemos pasamos por esta cosa amateur. Y tampoco se van a hacer millonarios. No, eso ya lo tenemos bastante en claro. Pobre, sí, pobre. Pero bueno, genera una gran satisfacción, y de alguna manera también lo que ellos comentaban, que lo que uno estudió, vio, pudo desarrollar, se ve plasmado a través del tiempo, porque la literatura y el periodismo caminan por caminos paralelos, pero que están muy próximos y cercanos, así que hay una ósmosis que lleva a que se retroalimenten. Así que bueno, agradecerles mucho la presencia y la oportunidad de presentarlo hoy acá. Bueno, en el ala izquierda tenemos algo que a mí me interesa y me interesó siempre, que los hinchas de algunos clubes, que aparte son periodistas e historiadores, cuenten la historia de su club, y la cuenten desde adentro, tanto como hizo el Ruso con el partido de Argentinos Juniors, como con algunos otros libros de argentinos. Y Diego tiene varios libros, Diego Esteves tiene varios libros de Boca, y me imagino que Luis no es tu primer libro de Temple. Es el primero. ¿Es el primero? ¿Cuánto lo vas a seguir? Es el primero de deportes. Ah, mira. Porque mi profesión será entre espectáculos y deportes, música y deportes, de 40 y pico de años de laburo. Y este es el primer libro de deportes. Ah, mira vos, yo creí que tenías algún otro, pero bueno. No, es el primero y se vienen otros. Esperemos que sí. Se vienen Bueno, Diego, vas a presentar 805 historias. 805, digamos que es la dirección del Estadio Boca, ¿no? Así es, sí. Bransen 805, la chapita con la dirección del estadio, coloreada de amarillo en este caso, es la chapita original. ¿Cómo? No, tenemos algunas, pero no tantas. Y bueno, no, la idea fue cuando uno va cumpliendo años, se va poniendo más grande. Cuando yo cumplí 50 años dije, bueno, como vos dijiste, Juan, yo tengo otros libros escritos anteriormente, pero más visto desde el lado histórico, estadístico. También hice un libro de un partido, como hicieron los muchachos, de la final de Boca y River de 1976. Después no seguía haciendo libros de finales porque se nos complicó un poquito la cosa, ¿no? Pero bueno, son más conocidas. En la cancha de Racing. Bueno, otros tiempos, ¿no?
Boca le ganaba a River y los Bueno, hinchas bueno, aplaudían, era diferente. Fue un caso extraño y me parece que único. En el fútbol argentino. Sí, otros tiempos, ¿no? En el fútbol, en el país, en la sociedad y demás, ¿no? Pero bueno, este libro que quise hacer fue enfocado desde un lugar diferente, más desde del lado de hincha, de mis vivencias como hincha, desde chico, obviamente. Y en principio, bueno, el tema era qué formato hacerlo. Primero opté por un formato más tradicional, 50 años, 50 capítulos, pero bueno, me parecía medio trillado. Hasta que un día vi en una red social, X, el ex Twitter, que alguien publicó, no sé por qué motivo, la foto de la pared azul de la Bombonera con la chapita. Y ahí cuando la vi dije, tengo que hacer algo con eso. Fui un día en bicicleta, en pandemia, que me hacía un trayecto en bicicleta a Lanús, Costanera Sur. Y lindo trayecto, sí, que lo sigo haciendo todos los sábados, menos hoy, obviamente, ¿no? Pues estoy acá. Y le saqué la foto de la chapita, bueno, y dije, bueno, voy a hacerlo contando 805 historias. Por supuesto que no podían ser de la extensión que habrían sido los 50 capítulos desde ya, ¿no? Entonces dije, vamos a empezar así escribiendo historias cortitas, 805, para contar todo lo que viví en mi vida de hincha de Boca. Que después, bueno, hubo ahí un pequeño inconveniente porque más o menos pauté cuánto tenía que durar cada historia, pero en cierto momento como que perdí el control de mí mismo y empecé a escribir muy largo. Y en determinado momento, cuando iba por la historia 150, hice el cálculo de cuántas páginas me ocuparía hasta ese momento y había llegado como a las 500 páginas. Dije, no puede ser esto, es imposible porque voy a terminar haciendo una guía telefónica. Entonces, como que dije, bueno, me volví a ceñir a la misma longitud, entre 180 y 190 caracteres con espacio de Word. Pero bueno, todo un sistema medio extraño porque lo escribía primero en un cuaderno a mano. Rarísimo ver a alguien escribiendo a mano en este momento. No máquina de escribir a mano, con una virome, un cuaderno, 20 líneas de cuaderno. De ahí lo pasaba a Word, le hacía una pequeña corrección y de ahí lo pasaba después al programa de diseño, que yo armo mis propios libros. Bueno, y así, bueno, se fueron haciendo las 805 historias, terminó en 360 páginas, por suerte. Y bueno, y nada, y ahí cuento, nada, diversas situaciones que viví yo como hincha de tercera generación. Mi abuelo fue un inmigrante gallego que llegó a los 2 años de edad. No sé por qué se hizo hincha de Boca, empezó a ir a la Bombonera en los años 40, después vino mi viejo, que empezó a ir en los años 60, y yo que bueno, un poco desafortunado, empecé a ir en los años 80, ¿no? Ya con Boca en una situación un poquito más complicada, pero bueno, todos los hinchas de todos los clubes atravesamos buenas épocas, malas épocas, quizás más malas que buenas, pero bueno, a los golpes se hacen los hombres, ¿no? Y los clubes también. Y bueno, y ahí traté de contar diversas situaciones mías, hay muchísimos diálogos con mi viejo, que bueno, algunos me los acuerdo casi textuales, otros le metí un poco de condimento, y después, bueno, ciertas situaciones del club que las vivió de todas, difíciles de las otras. Como dijo Daniel acá, también mucha consulta de revista al gráfico. Una de las metas que me puse fue leer todas las revistas El Gráfico desde 1971, el año que nací en adelante, que las tengo todas en casa. Así que, bueno, obviamente saqué muchas ideas de ahí también, porque hay que llenar 805 historias, ¿no? Pero bueno, escribí así durante 2 años casi, hasta que lo terminé, y acá retomo otro tema que dijiste vos también, Juan, que es la dificultad en este momento para publicar, ¿no? La mayoría de mis libros, yo escribí 9 libros, la mayoría los escribí con Ediciones Continente, que es una editorial mediana, con buena distribución. Después el único libro que le hice con una editorial grande fue el de La Final, que lo hice con Aguilar, editorial Aguilar. Y después nada, ya había hecho un libro antes autogestivo, y cuando vi que nadie me iba a publicar el libro, dije, lo tengo que hacer yo. Entonces nada, armé el libro, hice el diseño, empecé a averiguar presupuestos en imprentas, y bueno, hice una tirada chica, 200 ejemplares. El objetivo siempre era 2 líneas de 4 y cuidar el 0, no perder plata. Lo logré, y bueno, entonces ahora lo que venga de acá en adelante, por ahí, ganar unos manguitos nada más, pero con la satisfacción de tener el libro publicado, que es lo que me pasa a mí, e imagino que le debe pasar a todos. Así que bueno, y también este año, bueno, gracias a una solicitud de Juan, de Guillermo Blanco Alvarado,
Me hice socio también del Círculo de Periodistas Deportivos, así que bueno, nada, un orgullo poder estar acá, que ustedes me estén escuchando y ser socio de esta institución. Así que muchas gracias a todos. Vamos a terminar esta tanda con Luis Villano. Luis, vas a tener que venir el año que viene otra vez por el libro de Merlo, así que... Bueno, eso lo iba a contar después en el final, todo porque primero quería agradecerte, Juan, y agradecerle la presencia a todos ustedes, esta oportunidad de estar este mediodía, tarde acá, y agradecer al doctor Juan Carlos Merlo, que está presente acá, goleador de Temperley, de Independiente, campeón con Quilmes, el señor que armó el equipo campeón Temperley 82, porque si bien el logro fue de Carlos Pachamé, pero el doctor Juan Carlos Merlo fue el que armó ese plantel, que muy pocas veces, a veces hablo con colegas y Pachamé, genial Pachamé, pero el señor Merlo armó el plantel. Agradecerle a mi señora también que está conmigo y recordar cómo nació esto, porque, bueno, perdón si me emociono, pero hablando con jugadores de Temperley, del campeonato 74, del primer campeonato, me decían que no habían tenido el caso de Rubén Di Bastiano, que se nos fue hace poquito, el gran capitán Horacio Magaláes, Alejito Esco de Estados Unidos, que sentían que no habían tenido un reconocimiento de la institución y tampoco por ahí del periodismo, ¿no? Del periodismo. ¿Qué es lo que pasa a los equipos chicos? Tal cual, tal cual. Y entonces me puse a pensar en el caso de que yo tengo una profesión de periodista de casi 40 y pico de años. Este es mi 10º libro, hice 9 libros, pero de otra cosa, de música. Este es mi primer libro de deportes. Y me dije, ¿por qué no armar un libro con los campeonatos de Temperley, con los ascensos de Temperley? ¿Por qué no? Y empezamos a hablar y hablar con otros jugadores, con algún dirigente. Y claro, como todos acá, totalmente autopublicado, ¿no? Por ahí otros libros que yo he publicado por una editorial, por Corregidor, pero este es autopublicado totalmente. ¿Y por qué no agregar el campeonato 82? Que era el segundo ascenso de Temperley. Y después dije, claro, vamos a hacer una cosa, vamos a armar un tomo 1, que es este, año 74, año 82, y el segundo tomo va a ser el tercer campeonato de Temperley, 2014, y un capítulo muy especial al tema de la quiebra de Temperley, que fue en la década del 90, muy dura, pero que salió a flote. Y eso no hay ningún material que hable de ese tema. Bueno, será en el segundo libro. Este libro tiene el prólogo del 74 de Horacio Magaláes, precisamente, y el prólogo del 82 de Tony Sina, Antonio Sina, es jugador de Huracán, de Morón y bueno, campeón con Temperley. Y la idea era que no sea un libro estadístico, que no sea la fría estadística de los partidos, de poner historia por ahí, ¿no? No, lo cuentan los protagonistas. Entonces en el libro van a encontrar, obviamente, al doctor Juan Carlos Merlo, Alejo Escos, Horacio Magaláes, Antonio Sina, Mario Finaroli, y recordar a los que se fueron, como el Tolo Escota, como el Mudito Casé, bueno, como Pedro Patti también que se fue, y bueno, esa es la idea del libro. El libro, gracias a Dios, hicimos una tirada chica y ya lo quedaron, se vendieron en el club, se vendió por amistades, y la idea ahora, bueno, es sacar el segundo libro, la segunda parte, que hay, si Dios quiere y se da, una idea de que se unifique un libro por una editorial que esté interesada, veremos si sale o no, y el gran proyecto que tenemos con el doctor Juan Carlos Merlo es hacer su libro. Ya lo estamos preparando, hay mucha emoción también, porque tiene muchas vivencias, hay muchas fotos increíbles, y creo que es un aporte a la cultura del deporte que tanto necesitamos, ¿no? Y como dijeron todos los muchachos acá, es el esfuerzo y el sabor de hacer algo que uno siente. Porque
Es fácil decir, yo soy hincha de River, de Boca, de San Lorenzo. No, hincha de Temperley. Porque el campeonato 74 lo viví como hincha anterior a haber jugado en inferiores. El 82 ya como periodista, y después ya como periodista, y hoy continuando con las transmisiones de Temperley por la radio de Loma de Zamora. O sea, seguir en la gana de transmitir a Temperley, o de seguirlo. Así que, gracias nuevamente. Perdón la emoción. No, por favor. Bienvenido. Estos libros se escriben con el corazón, no se escriben con el Así cerebro tanto. Exactamente. Y entonces es lógico que te emociones y bueno, yo te entiendo porque yo soy de Tigre también. Soy de chico. Juan, yo también soy de Tigre. Bueno, Ahí va, ahí atrás lo tenés a Blanco Armando también. Acá, 4, tenemos 4. Ya tenemos equipo hábil. Ahí está Juan Cruz de la Cruz. Juan de la Cruz Chaparro, saludos a usted atrás. No, ese se llama Juan, se llama Raúl. de Alfredo Beranger. Alfredo Beranger. Yo conozco a la familia ¿Sí? y creo que es el sobrino, incluso un muchacho joven, que es un dirigente católico muy importante, Ujú. pero decir la palabra celeste, No, claro. Es nuestra vida. Lo que quiero aclarar también que hemos presentado con un grupo de periodistas partidarios al Alberto Lecchi, el actual presidente de la institución, que los exjugadores de Temperley, especialmente los campeones del 74, 82, 20, 14, tengan un carnet de socio honorario que les permita ingresar a la cancha sin que nadie les diga ¿y vos quién sos? Porque hemos vivido casos de exjugadores que han querido entrar a la cancha Bueno, yo tengo un carnet de por y no los han dejado entrar, no los reconocen. Yo tengo Y un carnet de por vida que me dio la AFA por 30 y pico de años para entrar a todas las canchas y me tengo que pelear igual con los controles. claro, pero acá el tema es que por lo general se le dice, no, y yo no te conozco, no soy de tu generación, no sé. Bueno, es el tema de los dirigentes, El no entrar y encima El conocer. de conocer, ¿no? el mal momento. Pasó a Pasarela en la cancha de River, no lo dejaron entrar. Claro, por ahí es otro tema ya. Bueno, Houseman en la cancha de Huracán. Pero el caso de los exjugadores, no es tan loco pensar en un carnet de socio honorario donde puedan tener el acceso totalmente libre y que puedan ser reconocidos por la hinchada y que salgan. El chico lo tiene, ¿eh? El chico tenemos todos honorarios. No, por eso, bueno, pero los clubes. Macaya Márquez, eso se lo No, claro, claro. Y Que no nos puede acompañar porque tu percance con un dedo se lo rompió y está en reposo. Pero manda saludos. bueno, abrazo para él, claro. Una pregunta para este. ¿Hay alguna historia de cuando descendió River? Sí, pero... gracias. Sí hay, pero tratada con mucho respeto. No soy así. No soy especialmente chicanero, no me manejo bien o no me gusta por ahí manejarme así dentro de esos códigos, ¿no? Entiendo las chicanas entre los hinchas y demás, pero aparte viene bien la pregunta porque hay una situación medio especial. Yo hace bastantes años que doy clases en el Instituto de River, hace unos cuantos años, ¿no? Después de que me recibí de periodista deportivo de grande, en 2008, en 2009, justo se estaba abriendo la carrera de periodismo deportivo en River. Tuve un contacto con quien la estaba armando y empecé a dar clases ahí. Y yo estuve, creo que fue, no sé si al otro día o un par de días después de que fuese el famoso partido de River con Belgrano de Córdoba, tuve que dar clases, fue un martes a las 7 de la tarde o a las 6 empezaba mi clase. Y me impresionó bastante cómo había quedado el estadio, porque no habían sacado todas las piedras y cómo había quedado. El tema por una cuestión de una cuestión judicial que habían dejado, de pericias que dijeron que tienen que estar todo igual, que nadie toque nada. Y me acuerdo que se vio ahí, todavía no estaba el estadio, estaba todavía la vieja pista de atletismo. Y nosotros, me acuerdo que circulábamos por el anillo interno para ir a las aulas donde teníamos que dar las clases. Y se veía a través de unos ventanales todo el campo de juego del Monumental. Me acuerdo que había una fila de plateas atravesada en la pista de atletismo. Y me acuerdo que me impresionó bastante eso, ¿no? Inclusive varias partes del anillo estaban como tapiadas, no se podía circular porque había habido unos destrozos tremendos en el club. Y medio como que me impactó bastante eso, ¿no? Entonces, siempre recuerdo esa situación.
A ver, no voy a decir que en su momento por ahí estaba medio contento cuando miraba el partido con Belgrano y veía que River descendía. Después cuando empezaron los incidentes, me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue llamar a un amigo por teléfono que sabía que había ido a la cancha y decirle, che, ¿dónde estás? Y me dijo, no, tranquilo, que nos fuimos antes, estamos caminando por Figueroa Alcorta para el otro lado, estamos lejos del peligro. Así que bueno, por todas esas circunstancias, hablo del descenso de River, pero por ahí no en términos chicaneros ni para molestar, digamos. No, aparte tampoco era el objetivo del libro. Si vos me permitís, Juan, quiero decir algo con respecto a esto de rivalidad. Un hincha de Temperley, cuando hicimos la presentación en el estadio, en el museo de Temperley, estuvo Juan Carlos, me preguntaron si el libro tenía algo de chance a los Andes, ¿no? Por los pocos campeonatos, por lo que sea. Y yo siempre digo lo mismo, rivales sí, enemigos no. Basta de esa chicana de que me pongo contento porque pierde los Andes. No, eso no sirve. Bueno, esa es una lucha que yo tuve en AFA muchos años y que la perdí. Uno tiene que hinchar a favor de uno, no claro. En contra del otro. A mí No festejar la derrota. Claro. Le va al otro. Exacto. No, el tema de Pero la bueno. violencia, ¿no? El tema de la violencia. Después si uno tiene alguna alegría, el tema no es ejercer violencia, me parece a mí. No, pero a ver, la alegría es poner nuestro rival es Platense. La alegría es ganarle bien y ganarle y ascender. Y como ascendimos la penúltima vez, que le ganamos en fila a Chacarita, Platense y Chicago. Esa es la alegría, no ponernos contentos porque Chicago pierda con Deportivo Morón, o con, qué sé yo, o con Almirante Brown. ¿Qué nos importa? Porque hagan su vida, nosotros tenemos que pensar en nuestro club, no en el otro. Lo que pasa es que por esa violencia estamos sufriendo que los visitantes no puedan ir a la cancha. Y yo creo que es ya una utopía pensar que el visitante va a volver a la cancha. Sí, aparte quizás también, a mí me parece que el límite debería ser la parte institucional, ¿no? Uno no puede evitar las cosas las chanzas de los hinchas o que por ahí... tal cual, el folclore un poco también mientras no pase a la violencia. Y hoy en día, bueno, están las redes sociales, que hace un tiempo no existían, y como que favorecen la circulación de ese tipo de discursos, ¿no? El tema es que también muchas veces, se prenden, por ejemplo, los CMs de algunos clubes, y yo creo que el límite está ahí. O sea, a nivel institucional hay que mantener una seriedad y una coherencia que no siempre se mantiene, ¿no? Porque en general las redes sociales las manejan a veces gente joven. Bueno, yo creo que ese es el límite que no habría que atravesar, ¿no? Pero bueno, no está en nuestras manos, por ahí nosotros somos más grandes, tenemos por ahí otra concepción del periodismo y muchas veces un poco nos choca, ¿no? Pero bueno, termina lamentablemente en esta situación de que los visitantes no puedan ir a la cancha. Uno habla con pibes más jóvenes que no saben lo que es ir a la cancha de Huracán, a la cancha de Vélez, a la cancha de Tigre, a la de Chicago, a la que sea, pueden ir únicamente de local. Es el fútbol que tenemos hoy en día. Ojalá se pueda revertir, ¿no? Lo veo un poco lejos, pero bueno, estaría bueno. Bueno, muchachos. No. ¿Es decir una palabra? Cerramos. No, simplemente. Sí, Juan Carlos. Simplemente lo que creo yo es que entre todos tenemos que lograr hacer una comunidad que lleve al fútbol a que vuelva a ser solamente un deporte. Claro. Y no, la chicana es el principio, después es una piedra, después es un insulto, después es que no podés sentarte al lado de otro que tiene una camiseta distinta a la tuya, y habla de una tremenda incultura que hay por lo menos en Argentina desde ya y algunos otros países de Sudamérica. Y cuando uno ve que en Europa, en un partido, uno está sentado al lado del otro con camisetas distintas, dice, ¿en dónde estamos viviendo? ¿En qué asco de país? Un país hermoso como el que tenemos y que muchas veces nos tiene que dar vergüenza porque pero nadie... Lamentablemente los portamos, Juan Carlos. Pero porque en Italia y en España ahora son muy parecidos a nosotros. Sí, están los ultras que... Italia fue casi siempre así, En Italia siempre hubo un par de espacios donde fue complejo. Los hooligans. Sí. Pero los hooligans hicieron después todas. Yo me acuerdo que acá
y no me acuerdo en qué lado, y no sé si no fue el Círculo que lo hizo, que vino el que fue el jefe de todo lo que fue el desarrollo para sacar de Europa la violencia. Y bueno, y contó las penas que había para la gente que cometía ilícitos. Mirá que ahora el de Independiente creo que no va a poder entrar más el jefe de la barra, ahora más una cancha, pero bien. primero que no sé si es verdad que no va a entrar. Lo mismo con la Cuna de Boca, tampoco tiene que ser demasiado conocido para que crea que realmente no va a entrar, pero bueno. Igual, por lo menos yo para cerrar, yo creo que seriamente tenemos que empezar a unir un frente grande, en este caso en el deporte, para que esto sea mal visto. Porque uno ve hasta por televisión a veces cuando un papá se sonríe y se pone alegre porque un hijo tira una botella dentro de una cancha. Entonces, ¿en dónde estamos? En un país salvaje y no somos eso. Bueno.